Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este martes de la 24ª semana del tiempo ordinario, memoria obligatoria de Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, para pedir al Señor que venga a nosotros su Espíritu y nos ayude a comprender que solo en el amor y en la obediencia podemos nosotros llegar a ser verdaderamente hijos y a descubrir cuál es la meta definitiva a la que hemos sido llamados. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. De la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Salmo 30. Sálvame, Señor, por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven aprisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Hoy celebramos esta memoria obligatoria en la que contemplamos los dolores de la Santísima Virgen María, que según la tradición son 7, que indican todo un camino y toda una vida de perfección en el amor, donde en la obediencia generosa a la voluntad de Dios. En una frase podríamos resumir el sentido de esta fiesta que trae para nuestra realidad hoy un gran mensaje que nos ayudará a comprender mejor en qué consiste la oferta de salvación y el proyecto de Dios, quien a través del sufrimiento y el don de la vida de su Hijo Jesucristo y la obediencia de María, ha redimido a toda la humanidad y sigue ofreciendo su amor y su salvación. Potencia del amor y fecundidad del dolor. Difícilmente para la mentalidad del mundo moderno serán comprensibles y posibles estas dos realidades: cómo poder amar obedeciendo y cómo poder sufrir amando. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Si entendemos la obediencia según nuestros criterios, como renuncia a nuestros derechos y sumisión a la voluntad de otro, entonces obedecer no será más que renunciar a mi libertad y esclavitud, por lo tanto deshumanización. Pero si entendemos la obediencia según la mentalidad judía y la propuesta de Dios en la Sagrada Escritura, entonces la obediencia no es más que el reconocer mis deberes, haciendo siempre las cosas no por imposición, sino para reivindicar con ello mis propios derechos. No podemos solo reclamar derechos cuando también tenemos deberes que cumplir. Por eso Cristo, como Hijo, aprendió sufriendo a obedecer, es decir, aprendió como hombre a amar, respetar
y seguir la voluntad de su Padre en la obediencia y en el amor. Obedecer significa descubrir que hay un proyecto mayor que, concertado con el mío, en todo lo supera y engrandece. Cuando el hijo descubre que el proyecto de su padre, aunque lo corrija y reprenda, no es más que el amor y el querer evitarle el mal y el sufrimiento, entonces aprende sufriendo a obedecer, como dice la carta a los Hebreos, y llevado a la plenitud de su consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Por eso en la Pascua de Jesucristo celebramos precisamente el triunfo de esa obediencia en el amor que fue entregado y que llevó a la plenitud el proyecto salvador del Padre. Por eso Jesús pudo decir que su alegría había llegado a su plenitud, y por eso en el Evangelio encontramos el máximo de la obediencia de Cristo y de María, que, como resalta el Evangelio, ella no estuvo solo al pie de su Hijo, sino fundamentalmente al pie de la cruz, al pie de la voluntad del Padre, que en la cruz de su Hijo realizó el plan de salvación, clavando en ella los pecados del mundo y sometiendo el mal y la muerte que destruyen la persona, condenando a quien lo sigue a una vida infeliz y de esclavitud. De ahí que diga el Evangelio: junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Por eso es entregada a la Iglesia, representada en Juan el discípulo amado, como la madre que enseña a obedecer en el amor. Entonces, es el amor quien nos hace obedecer, pues nos hace entender que no solo tenemos derechos, sino sobre todo deberes que cumplir. Decía Santa Catalina de Siena de Cristo: los clavos no hubiesen podido sujetarte si no te tuviese amarrado, ligado, sujeto el amor. Es el amor el que fija a Cristo a la cruz como resumen de todas las miserias humanas, y es el amor que pone a María al pie de la cruz como resumen de todo cuanto el hombre en la obediencia puede ayudar al proyecto de Dios. En María contemplamos el amor que conduce hasta ese dolor y el amor que vence a ese dolor. Por eso la obediencia de Cristo y de María, como la obediencia nuestra, no es más que la escuela que nos enseña a descubrir que aunque se tenga que pasar por mucho, el fruto será maduro y la alegría será plena. Por eso el dolor en cristiano, según la palabra de Dios, no se puede entender simplemente como una prueba de sujeción y castigo, como si Dios se gozara en nuestro dolor y nos sometiera a la tentación y a la prueba. El dolor por el dolor es masoquismo, pero el dolor ofrecido es donación, obediencia y salvación. Por eso dice la primera lectura: con gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. El dolor ofrecido es saber descubrir cuál es mi camino, cuál es mi meta, el para qué de mi vida. Como el pueblo de Israel, que atravesando el desierto, en medio de pruebas y sufrimientos, llega a la tierra prometida, a una tierra que emana leche y miel. Por eso quien solo reclama derechos, pero no tiene deberes, es como nada y vacío, como agua derramada que no tiene cauce, como dice el Salmo. El dolor entonces no es estorbo, es la posibilidad de llegar a la madurez de la vida y a la realización de su verdadero proyecto. Por eso el dolor no es un estorbo. María como Cristo no llegan al Calvario resignados al dolor. Llegaron convencidos de que ese dolor y esa muerte no eran más que la posibilidad de hacer una nueva creación y una nueva humanidad salvada y reconciliada en el amor. Si el dolor se entendiera como un estorbo, como lo quiere entender el mundo de hoy, entonces hay que validar la muerte y el asesinato.
y para eso está la eutanasia o el aborto. Pero así no se entiende en cristiano el dolor y la obediencia a la voluntad de Dios. No es entonces casualidad que en la realidad que vivimos, donde se reivindican solo los derechos, pero no los deberes, aumenten los suicidios y crezca el asco y el odio a la vida y a la existencia. Si no hay una meta específica y un camino que lleve a esa meta, entonces no hay otra salida que el absurdo y la estupidez, o como diría Sartre, la náusea. Y ese no es el sentido de esta fiesta. El sentido es hacernos descubrir que podemos llegar como María al Calvario, para estar al pie de la cruz, donde se da la vida y se realiza una nueva creación. El dolor me dirá quién soy yo, así como Cristo aparece plenamente en la cruz como es Él. Y lo mismo María, quien desde el anuncio del ángel se sometió a la voluntad de Dios y al pie de la cruz se mostró plenamente como era y para qué había sido llamada y escogida. Pidámosle pues a esta Madre dolorida que en su dolor y en su amor podamos también nosotros entender que solo en la obediencia a quien nos ha hecho y es nuestro Padre podemos alcanzar la meta definitiva para la que hemos sido creados, que es el encuentro eterno y verdadero en el gozo del Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día, y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.